Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a la sesión de la MED. Gracias, doctor Ale, por la invitación y gracias principalmente al doctor Rujana por haber aceptado la invitación. El día de hoy me complace presentarles a un referente pues a nivel mundial en medicina regenerativa, un gran maestro porque además tiene una calidez humana impresionante y siempre todo lo novedoso él lo va compartiendo con todo el profesionalismo y el amor que lo caracteriza. Entonces el día de hoy vamos a ver hidrodisecciones de nervios periféricos. El contenido utilizado influye. El doctor Rujana, pues, es un médico especialista en anestesiología y especialista en medicina del dolor. Es subespecialista en intervencionismo regenerativo. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Bajío de Baja California. Es especialista en anestesiología egresado del Hospital Universitario de Monterrey. Subespecialista en algología, medicina del dolor y cuidados paliativos, egresado del Hospital General de México y es el título expedido por la Universidad Autónoma de México. De igual forma, es certificado por la WIP como un CIPS y tiene una capacitación especializada de 2 años en cannabis medicinal, Full Spectrum, en Miramar, California. También está avalado por el Consejo Mexicano de Anestesiología en medicina del dolor y también en anestesiología. Así que muchas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a tener un tiempo al final para realizar preguntas y todas las dudas que vayan surgiendo las pueden ir depositando en el chat, las vamos a ir leyendo y bueno, se las vamos a ir compartiendo al doctor para irlas resolviendo. Buenas noches, doctor Ale. Listo, doctor. No sé si pueda compartir su pantalla. ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches. Sí, por supuesto. Ahí va. Ahí la tenemos, ¿verdad? Sí, sí se alcanza a ver. Bueno, pues buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes, Gaby, doctor Ale y Ahmed en general. Muchas gracias por esta grata invitación. En la noche de hoy, bueno, para mí todavía es tarde, todavía me queda un poquito de luz aquí en la playa, pero en esta noche, pues obviamente vamos a platicar un tema muy interesante que pues con los últimos años pues ha tomado más terreno en todos los títulos, en todos los temas sobre intervencionismo moderno, a raíz de que contamos con esta herramienta parteaguas, que es el ultrasonido, y en especial, pues hacen referencia los expertos a nivel mundial, pues gracias al advenimiento del ultrasonido de alta definición, ¿verdad? Lo que se le conoce como los ultrasonidos de alta definición. Y bien, entonces, sí, en efecto, el contenido cuenta. ¿Por qué esta pregunta? Porque conforme se ha avanzado en los últimos 10 años, desde el 2017 a la fecha, fue un paso muy importante en relación a las hidrodisecciones guiadas con ultrasonido, porque en el 2017 vamos a llamarle que fue un parteaguas para después de la cirugía, ya que la cirugía era lo único que se consideraba lo prometedor. Pero bueno, al fin y al cabo, las hidrodisecciones para nervios son técnicas que utilizan el ultrasonido de alta resolución para inyectar un fluido específico con la intención de separar nervios de estructuras y tejidos adyacentes. Usualmente suele ser la fascia lo que se considera o lo que es creída de constriñir al nervio, ya sea en reposo o en movimiento. Ya sabemos ahora en día que entre este nervio sea más superficial, pues será más vulnerable a lesiones tanto severas como no severas, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no?
Y esto a raíz de que todos tenemos acceso a más acceso, perdón, a ultrasonido, pues ya empezamos a ver que auténticamente es más frecuente de lo que se cree o de lo que se creía. Si bien, pues es importante mencionar cuál es un beneficio de hidrodisecar un nervio. El beneficio en específico de separar un nervio de su tejido circundante es tratar el dolor generado por el incremento de la presión de los nervios que van a brindarle sensibilidad y movimiento al nervio, es decir, la nervo nervorum, liberarle la presión que se está ejerciendo directamente sobre el epineuro, que está impactando en segundo término a la vasa nervorum. Como cualquier otro sistema de drenaje venoso, es importante que los nervios cuenten con su propio sistema de drenaje para poder eliminar así presión hidrostática y pues toxinas, vamos a llamarle, de metabolismo propio de las células. Liberar o mejorar el drenaje linfático va de acuerdo con el drenaje venoso, ya que en el epineuro se encuentran todos los sistemas de drenaje. También es importante mencionar que esa es la razón por la cual bloqueos nerviosos a lo largo de la historia, con o sin antiinflamatorio, pueden ser tanto diagnósticos como terapéuticos por el efecto, eh, mira, se le hacen unas rayitas a la pantalla, por el efecto liberador que independientemente del efecto que el anestésico tenga, ¿no? Y nuevamente, ya sea con o sin antiinflamatorios. Y también es importante considerar este concepto que es muy importante mencionarlo, ya que como cualquier otro tejido que está en compromiso metabólico en específico, en hipoxia, pues esto va a generar una secuencia de sustancias proinflamatorias perpetuadoras del daño subsecuente, que a final de cuentas estas pueden marcar la vida o muerte del mismo nervio, ¿no? Y entonces el efecto mecánico, pues también tiene repercusiones directas antiinflamatorias, como pues lavando, usando ese término totalmente comprensible, lavando, empujando estos mediadores químicos de una manera físico-mecánico, ¿no? Y he estado soñando con esta imagen porque esta es la verdad, ¿no? Parte de comprender la razón de por qué hidrodisecar un nervio, pues es comprender la composición histológica y la similitud que podemos apreciar entre un nervio con un músculo, con un tendón y con un ligamento. Como podemos observar, cada uno de estos tejidos comparten similitudes extremadamente altas, ya que cada unidad funcional es circundada por un tejido de sostén que pudiera ser como un retináculo. Y todos tienen la misma disposición. Y todos requieren de liberación de la presión. Y todos requieren que sus vasas venosa tenga capacidad de drenaje. Y esta es la razón por la cual podemos comprender por qué las hidrodisecciones a lo largo y ancho de toda nuestra economía, no nomás de nervios, pueden ser, además de diagnósticas, terapéuticas desde el punto de vista restaurador del propio cuerpo. Bueno, si bien esto no se trata de crear una plática clase de cómo hidrodisecar nervios, pero sí es importante. Esas rayas, perdón, voy a hacer un paréntesis. Esas rayas, doctora Gaby, ¿tú sabes cómo se pueden quitar? Esas rayas rojas. Ay, no, doctor, pero déjeme investigo. Ah, va que va, no es problema. Recordemos que un nervio lastimado, ya sea atrapado o oprimido, pues va a ser un nervio lastimado. Y normalmente un nervio lastimado va a ser un nervio edematizado. Como dicen en inglés, we don't want big nerves, big problems, ¿no? Y sí es cierto eso. Podemos ver en el eje corto de los nervios, como podemos observar en la imagen de arriba, dependiendo de los autores que ustedes vayan a leer, ¿no? Pero en promedio todos dicen que arriba de 12 milímetros del eje largo de la vista axial del nervio, pues ya es diagnóstico
patológico de atrapamiento del túnel del carpo, ¿no? Y como pueden observar, pues sí, el diámetro o el eje corto, o en inglés el CSA, pues juega un papel determinante en términos de hacer un diagnóstico histopatológico sonográfico, más bien dicho, ¿no? Y esto es importante que lo tomemos en consideración, porque como en este video podemos estar viendo el nervio peroneo común, podemos ser capaces de rastrearlo gracias a la identificación edematosa de uno o de varios fascículos que están confluyendo ahí, ¿no? Y entonces este concepto siempre va a ser importante porque sí nos puede confundir bastante al momento de diferenciarlo de un vaso sanguíneo en especial de una vena. Otra manera de identificar estos nervios dañados, pues es la palpación digital, como pueden observar, usar su propio dedo para desplazar el territorio del tejido que comprime al nervio y aplastarlo, exprimirlo por encima de una saliente ósea. Esto va a hacer con mayor facilidad identificar el síndrome doloroso. O también con la misma sonda del ultrasonido, pues todos sabemos que es parte de nuestra exploración física, ¿no? La presión que el ultrasonido puede brindar. También en algunas extremidades, por ejemplo, cuando estamos buscando hacer una hidrodisección del peroneo lateral, el movimiento de la sierra se ve perdido a la dorsiflexión, como podemos ver en la imagen de nuestra izquierda, como a la dorsiflexión natural del pie tiene el movimiento libre como si fuese una sierra. Y en la imagen de la derecha, como podemos ver del lado contralateral, el lado enfermo, cómo se pierde estos movimientos eh, con cierto grado de libertad, ¿no? Cuando están rodeados de un tejido sano. Entonces se va a perder el signo de la sierra en algunos atrapamientos en específico. Y allá abajo puse los puntos de Vilex a manera de recordatorio, que no se me olvidará mencionarlo, porque los puntos de Vilex es un concepto sumamente antiguo que se describieron en los modelos de dolor ciático, en donde el explorador pues va palpándole el trayecto ciático y va haciendo el diagnóstico clínico, ya que se va siguiendo el mismo trayecto. Y este concepto de los puntos Valix pueden ser aplicables en cualquier situación que estemos sospechando de un atrapamiento nervioso. Y finalmente, hay otra manera un poquito invasiva de hacerlo. Pues aquí se los comparto porque existen, no estoy diciendo que personalmente nos guste utilizarlos, es la técnica de la doble aguja. Se utilizan agujas de punción seca, dos agujas, una abajo, lo más cerquito que se pueda, y la siguiente aguja estará posicionada en el polo superior, nuevamente lo más cerca que se pueda. Para una vez tener el nervio entre dos agujas, podemos hacer una estimulación mecánica transmitiendo las vibraciones y esto nos va a reproducir pues el síndrome doloroso, como podemos apreciar en el video. Y bien, entonces, hay varias maneras de hidrodisecar un nervio. La verdad es la manera que quieran, la manera que mejor seguridad brinden al paciente, la manera en que mejor se les permita hacer un buen acceso de una planeación quirúrgica, sacándole este, la vuelta a los vasos prometedores de la zona. En este caso, pues un primer posible abordaje es, como dice ahí, el transductor en plano y la aguja perpendicular al eje largo, al eje corto, perdón, es decir, en eje corto, como podemos ver ahí en el video, se trata de acercar primero la punta de la aguja en el polo inferior del nervio atrapado, siempre buscando ese vértice, siempre buscando el punto final, primero abajo, y una vez que se logra despegar, ya podemos ir a la parte, al polo superior. De otra manera, si empezamos con el polo superior, pues lo vamos a ir sumergiendo, 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 y pues no vamos a lograr una hidrodisección pues global. Como podemos ver, la segunda parte del procedimiento fue en el polo superior, y como pueden observar, no se anduvo con volúmenes cortos este doctor. El volumen es un papel muy determinante. ¿Por qué? Porque como pongo ahí dentro de las consideraciones de esta técnica que acaban de ver, es importante
tener claro que el principio básico nunca va a ser la aguja. No va a haber aguja suficientemente sana, digo, libre de daño, ¿no? En este caso es el líquido. Y el líquido debe ser inyectado pues, con la precisión determinada, con la velocidad y el volumen determinado. El avance lento de la aguja más la administración del líquido. No hay mejor combinación de seguridad para un nervio que avanzar la aguja sumamente lento conforme vamos viendo que vamos abriendo camino, ¿no? Como dicen en inglés, hay que hacer primero la bolsa hasta el espacio para que te sientas cómodo en ese espacio y entonces en ese espacio hipoecoico nuestra aguja, independientemente de la naturaleza, la aguja será observada con mayor facilidad. Entonces, el avance lento más la administración de líquido a conciencia, eso le va a crear 100% de seguridad al paciente. La visualización continua de la punta de la aguja es mandatoria. No podemos hacer esto si no estamos viendo el bisel de nuestra aguja, ya que con el bisel, como pueden ver en las imagencitas esas, pues determina la dirección de tu aguja, ¿no? Ya sabemos eso, y el chorro o el jet que será despedido de ella, pues también va a tener una dirección determinada. Y por tercera razón, es importante visualizar la punta de la aguja porque podemos tener una comunicación estrecha con nuestro paciente. Y cuando estamos a punto de tocar el epineuro, el paciente puede sentir una incomodidad. Y cuando estamos viendo que el paciente hasta a punto de ser liberado de su nervio, va a sentir un plop, un crack, un algo, de modo que podemos tener estrecha comunicación con nuestro paciente si nosotros estamos viendo pues, siempre la aguja. Poco volumen es relativo. Poco volumen, nos referimos, poco volumen, no vamos a usar 20, 30 ni 15 mililitros, ¿no? Pero tampoco vamos a utilizar volúmenes de 1 o 2 mililitros como se utilizaban en el 2007. Pues no. La dirección del bisel determina la dirección de la aguja, como lo comentábamos. Y esta técnica pues está interesante porque además de ser sencilla, podemos utilizar varias agujas al mismo tiempo si logramos detectar que el trayecto de atrapamiento de lesión pues supera al acceso de una sola aguja. Pues esto es interesante, esta técnica. Estas son las agujas que se recomiendan en lo personal. A mí me gusta utilizar las 25 por 50 milímetros o 25 por 2 pulgadas. La otra técnica que está totalmente descrita es fuera de plano al transductor y en eje corto al nervio con la subsecuente rotación. Como podemos observar, se empieza a hidrodisecar el nervio, como en anestesia le llamamos, fuera de plano, y entonces se está haciendo una hidrodisección muy puntualizada alrededor del nervio, siempre viendo el CSA, ¿no? La vista axial. Y una vez que se cree que ya tenemos un buen porcentaje de liberación en esta vista, vamos a hacer una rotación en eje largo de nuestro transductor sin sacar la aguja. Este es un beneficio que esta técnica brinda. Claro que esta técnica, ahí está rotando el transductor y ya nomás se pone a nivel dorsal del nervio, ¿sí? Vean el bisel, está apuntando hacia abajo. La proyección del bisel le está confiriendo seguridad en el procedimiento porque está aventando un jet directamente y de manera que rebota el jet de líquido sobre el nervio, tiende a aventar a la misma aguja hacia atrás, ¿no? Confiriéndole pues seguridad. Y este es lo mismo en un túnel del carpo. Aquí el doctor está haciendo una hidrodisección en el eje corto. Qué lástima que estas rayitas ahí salieron de repente porque pues son rayitas agregadas y como que le quitan un poquito ahí. Doctor, sí, perdóneme, si usted está como en una tablet, a veces raya como por Sí, accidente. fui yo entonces y cómo le pudiera hacer. Pero bueno, voy a buscar la manera. Bueno, estas dos técnicas son las más reconocidas. A diferencia de la primera, esta segunda técnica, como pueden ver, puede ser una técnica de elección cuando pretendemos abarcar más recorrido sobre el eje largo del nervio. Eh, Como pueden ver ahí, están pues, nuevamente haciendo la disección. Igual, también es factible y también es aceptado hacer una combinación de las dos, pues tristemente tendrán que ser dos piquetes, ¿no? El primer acceso sería en el eje corto, usando la técnica previa, y el segundo acceso, pues en el eje largo, que es lo más común, la que todo mundo hace, ¿no? Combinar estas dos técnicas para lograr
el mayor beneficio de las dos técnicas. Eh, Esto lo pongo también como paréntesis, ya que hay muchas cosas que tal vez los que venimos de la anestesiología tendemos a olvidarlos y los que vienen desde el punto de vista ortopédico, pues también nos cuesta trabajo comprender esto, ¿no? Que la ley de Hilton estipula que el tronco nervioso que va a inervar a la articulación es el mismo que va a inervar a los músculos, a los tendones y hasta la misma piel, ¿no? Tomemos por ejemplo a nuestro amigo safeno. El safeno, los infrapatelares y todo el problema que viene cuando no hacemos un buen bloqueo de los safenos, ¿no? Si bien existen demostrados la efectividad de muchos contenidos, como pueden ver, en donde el anestésico local y la solución salina fueron los primeros que se estuvieron utilizando, y conforme fueron pasando las décadas, escasas décadas, fueron saliendo diferentes, aceptándose diferentes contenidos, como el ácido hialurónico y los neurolíticos de esta planta Sarracenia purpúrea. Esta es endémica del noreste de Estados Unidos y sureste de Canadá. Comercialmente su neurolítico extracto de esta planta es Sarapin. Y acabo de tener una reunión con la doctora Trescott hace un par de semanas y en efecto me dice que todavía lo están utilizando allá, en Canadá, es allá, ¿no? Y pues bueno, se los hago saber. Aún así, la dextrosa sigue siendo el estándar, la primera elección por la gran mayoría a nivel mundial. Este es un trabajito que resumo que la doctora Trescott publicó en su superbiblia, ¿no? En la Biblia de Trescott. Y muy interesante porque la doctora mencionaba que hace muchos años ella estudió este número gigante de pacientes, empezó a hacer hidrodisecciones y ahí clarifica en qué modelo de nervios. Pero bueno, ella estudió este número de pacientes y se dio cuenta que 250 pacientes no mejoraron. Todos estos pacientes se utilizaron bupivacaína, ¿sí? Y de estos 250, 133 se le utilizó bupivacaína. Entonces ella determinó que no podemos confiar con los anestésicos locales de larga duración para estos propósitos. Está muy interesante este trabajo. La doctora lo cita en uno de sus capítulos, se los recomiendo. Y entonces, eh, ¿por qué no considerar a los corticosteroides como una opción, ¿no? Si me pareciera lógico pensar que es un proceso crónico e inflamatorio que suscita en el tejido nervioso. Pues sí, pero no. ¿Por qué? Porque la instalación de la neuropatía es lenta, progresiva y crónica. No va a obedecer a unos cambios físicos, fisiopatológicos, y patológicos me refiero, histopatológicos, no van a cambiar con un antiinflamatorio. Es un fenómeno isquémico, no es un problema inflamatorio. Sí, existe un proceso de neuroinflamación, una cascada inflamatoria subsecuente, ¿no? Como reacción primaria. Sin embargo, no empieza siendo una. La toxicidad directa de algunos anestésicos locales, los que venimos de la anestesia, pues tenemos esto muy presente, que pueden ser neurotóxicos, y las repercusiones sistémicas perdón, toxicidad directa de los corticosteroides, cuando vienen acompañados la anestesia con los corticosteroides, quise decir. Y las repercusiones sistémicas, como todos sabemos, metabólicas de los corticosteroides y más los de depósito, ¿verdad? Entonces, estas son las razones por las cuales no está totalmente justificado o no se consideran de primera opción. Este señor fue el señor, yo no hice esa raya, ahí está, ya se eliminó la raya amarilla. Este señor, Liftock, fue el que describió la técnica inicialmente, el concepto, perdón, no la técnica, el concepto de hidrodisección con dextrosa al 5%. Este señor empezó a hacer muchísimas publicaciones a partir de 2007, pero fue a partir de 2017 donde ahora sí sacó su real potencial, su foie, como decimos, y es de los señores que más ha aportado en este tema. Todos sus modelos de estudios por lo general son en el síndrome del túnel carpiano. De hecho, el síndrome del túnel carpiano el elegido por la gran mayoría de las publicaciones que actualmente existen en el mundo, incluyendo en Asia e incluyendo en Europa del Este.
Y bueno, por qué dextrosa? Todos recordemos la proloterapia, ¿verdad? Un término muy antiguo, sin embargo, aquí no estamos hablando de proloterapia. Sí, estamos hablando de dextrosa, sin embargo, ni cerquita a la concentración que se utilizaba para la proloterapia, ¿eh? Estamos hablando de la dextrosa porque está demostrado las características en que la dextrosa puede estimular a nuestro sistema inmune en virtud de lograr una óptima reparación tisular después de una disrupción de la misma. Y este concepto, por eso yo quería unir este concepto de tendones, músculos, ligamentos y nervios. Son la misma receta divina, por llamarle, la misma receta de composición. Y por ende, tenemos ya que considerar pues esta estructura de diseño, de, de integridad también, arquitectónico, cuando pretendamos intentar ayudar a un nervio. Entonces, la osmoralidad de la dextrosa es muy similar a la de la salina. Sin embargo, como vamos a, hay unos trabajos que les comparto, vamos a ver cómo la dextrosa, cómo la salina desaparece en menos de una hora y la dextrosa permanece. Y lo mismo que la proloterapia, ¿no? En este caso, pues despierta el proceso natural de la curación del tejido. Y abajo, pues es un recordatorio de las tres etapas naturales de la reparación tisular y el topograma, ¿no? Celular que acompaña o que representa a cada de estas etapas, porque esto es muy importante que lo mantengamos en mente. Y pues bueno, esto es una buena pregunta, ¿verdad? Sí, el 5% provoca buena proliferación del tejido dañado, al 10 que va a ser mejor, ¿verdad? O mayor. Pues sí, en efecto, sí, vas a tener mayor respuesta, por supuesto que vamos a tener mucho mayor respuesta, voy a tener mayor reclutamiento proinflamatorio, la concentración de neutrófilos será sumamente mayor y a veces no es bueno tener tanto fuego. La dextrosa al 5% no son dañinas al tejido nervioso humano. No podemos decir lo mismo para concentraciones superiores. Entonces, no se recomienda, sí va a haber una reparación, pero sí podemos acelerar un proceso crónico no deseado con una concentración mayor del 5%. Está demostrado en múltiples trabajos, trabajo que se encuentren ustedes, que se tomó el tiempo de describir el proceso eh, de mecanismo molecular. Vamos a ver estas tres. Hay una regulación a la baja de los receptores voltaje dependiente, los vaniloides tipo 1, y por ende al mismo tiempo ocurrirá un agotamiento de la sustancia P y así un cese en la producción de gen relacionado, de péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y esto lo puede proveer la dextrosa al 5, no al 10. Pues también es importante recordar que no nomás es el efecto de reparación, en ese sentido también es mecánico y el efecto regenerativo. Y como cuando les platicamos al paciente, cuando tratamos algo con medicina regenerativa, pues es algo muy importante que aquí tenemos que explicar al paciente por qué un suero, por qué me vas a poner azúcar, porque no es azúcar, ¿no? Yo trato de no desvirtuar mucho el nombre de la solución, ¿no? Sí, es un suero salino que tiene una molécula azucarada, que termuleta, catacada, pues tratamos de ahí más o menos, ¿no? Porque ya todos los pacientes vienen bien estudiados del doctor Google. Entonces, separar el nervio comprimido disminuye el efecto adhesivo, y esto no lo puede proveer la solución salina. Incrementa el riego sanguíneo, pues obviamente. ¿Cómo? Por dos razones. La razón química de irritación química inicial y la razón por la mecánica. Y promueve mayor movimiento de nervios que la solución salina. Y entonces nuestra hidrodisección, su efectividad, pudiéramos decir que está determinada por esto, ¿no? Por el método que elegimos, por la técnica, por el contenido y por el volumen. Y hablando en esta diapositiva, aproveché para mencionar todo lo que se ha estudiado. El ácido hialurónico está estudiadísimo, tiene muchos trabajos, vamos a toparnos, sobre todo asiáticos. Los trabajos asiáticos, muchos hablan de hialurónico y dextrosa, no más. Los europeos hablan mucho de salina y de corticosteroides. Pero se descubrió que el efecto antiadhesivo que nuestro líquido que utilicemos
juega un papel sumamente determinante. Y esto se descubrió gracias a que se empezó a incursionar con el ácido hialurónico. Y entonces fue en estos trabajos, en este trabajo, que se demostró que el hialurónico puede permanecer, obviamente, un tiempo superior al cloruro de sodio. Y aquí este grupo, increíble trabajo, nos especifican cómo dura 1 hora aproximadamente cuando utilizamos solución salina. Y entonces la retención del líquido va a jugar un papel sumamente importante. Por eso el ácido hialurónico sigue siendo los mejores o es considerado el primer ortobiológico que existió, ¿no? Antes de los plasmas o antes del plasma. El trabajo de la izquierda está muy interesante, es un trabajo pues ya tiene sus añitos, pero está muy interesante porque aquí es cuando empezaron a darse cuenta que el volumen jugaba un papel determinante. ¿Por qué? Porque en aquel entonces parte de la naturaleza de hacer una disección era depositar el antiinflamatorio. Y como la mayoría de los antiinflamatorios no vienen en grandes volúmenes, pues no se administraba mucho volumen. Y entonces empezaron a dar cuenta en este trabajo que volúmenes muy poquitos, en comparación cuando les agregaban 1 mililitro más de anestésico local, la cosa cambiaba terriblemente, muy impactantemente. Entonces se dieron cuenta que necesitamos mayores volúmenes de 1 o 2 mililitros como estos grupos de científicos descubrieron. Y en la derecha tenemos ya un trabajo un poquito más moderno, muchísimo más moderno. Este es del 2022, creo que le corté ahí demasiado, pero este fue publicado en el 22. Y entonces en este trabajo, después de muchos años, ya pudieron determinar como una norma este grupo de trabajo, por llamarle una norma, ¿no? Y dijeron, arriba de 4 mililitros de dextrosa tendrás un alivio mayor de 60 de 6 meses si reúnen estas condiciones clínicas tu paciente, ¿no? Entonces ya podemos tener como una norma para un atrapamiento del túnel carpiano, 4 mililitros. Y esto es del 2022. Pero también la medicina regenerativa, pues estamos en terrenos de restauración tisular y en terrenos de regeneración tisular, pues entonces la medicina regenerativa, pues no la podemos hacer a un lado. Hay muchos trabajos, yo les comparto aquí algunos. No vengo a profesar el Evangelio según al PRP, por supuesto que no. Mi obligación es compartirles lo que existe actualmente y qué es lo que se está haciendo en otros países. Y entonces Miquel Sánchez, ampliamente conocido en España, pionero a nivel mundial de la medicina regenerativa y del plasma en específico, hizo este trabajo y lo publicó en el 2021 o 2020. Y en este trabajo el doctor Miquel Sánchez estudió túnel carpiano, estudió peroneo y estudió cubital. A estos 3 nervios les estuvo inyectando plasma. Y entonces podemos decir algo muy interesante, que los efectos del PRP sí son muy prometedores. ¿Por qué? Porque confieren muchas propiedades superadas de la dextrosa, como neuroprotector, neurogénica, neuroantiinflamatoria y restauradora o neuroinflamación restauradora. Y se demostró en este trabajo de Miquel Sánchez, y ya salieron otros trabajos posteriores después del 2020, asiáticos nuevamente, en donde se compara que pacientes que se les hace una hidrodisección con un biológico, en especial plasma, van a tener una recuperación, o más bien dicho, hay menor pérdida de la unidad músculo-nervio en comparación de la dextrosa. Pero son unas por otras, ¿no? Y si bien antes de que existieran las hidrodisecciones con nervios, independientemente del contenido, pues lo que mejor era, que se sabía que podía ofrecer un mejor, eran las liberaciones quirúrgicas. Pero aún así, con el cirujano más adiestrado en la esquina más remota del planeta, ninguna cirugía recrea el microambiente celular y de señalización, porque una cosa es la inmunidad celular y otra cosa es la inmunidad humoral, ¿no? Necesario para promover una reparación. Incluso cuando hay un insulto quirúrgico, pues vamos a tener pura inmunidad celular al por mayor, ¿verdad? Entonces, este es un gran beneficio de usar un PRP cuando queremos hacer una hidrodisección.
Y entonces el doctor Miquel Sánchez pone las cosas más interesantes y hace que muchos otros a nivel mundial se paren de pestañas. ¿Por qué? Porque el doctor dice, si utilizamos dentro de tu plasma rico en factores de regeneración tisular, te aseguras o nos aseguramos de que estén incluidos estos dos factores, el Nerve Growth Factor y el Brain Derived Neurotrophic Factor. Estos dos vamos a asegurar una reparación tisular del nervio cuando se encuentre en una clasificación 3 de, de Sandman. Ay, se me fue. Si alguien se acuerda con ese, ahorita me puede corregir. Pero ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, la clasificación histológica grado 3 para abajo, sí es factible. Sutherland, perdónenme, la clasificación de Sutherland de 3 o menos, es factible causar una reparación tisular del nervio a través de una inyección mmm, intraneural, por llamarle intraneural, no intrafascicular jamás, pero intraneural sí, dirigida al tejido conectivo, es decir, subepinéurica, por llamarle así. Una de las bondades de hacer esta técnica es inhibir a la anoikis de las células de Schwann. Este es un término griego que significa sin hogar, sin casa, y hace referencia a toda aquella célula que misteriosamente se desprende de la membrana extracelular del grupo de sus similares, de su tejido, y que pudiera llegar a comprometer al sistema inmune y convertirse en una célula maligna, ¿no? Es un tipo muy específico de apoptosis, pero bueno, cuando hay una lesión traumática del nervio, solamente traumática, Miquel Sánchez especifica. Cuando tienes una lesión traumática de tu nervio, podemos inhibir esa apoptosis de la célula de Schwann y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estas células de Schwann, el 100%, se van a morir después de un trauma y lo podemos evitar que se muera. Entonces, algunas ventajas, por mencionar algunas, de utilizar esto, pues que tenemos neuroprotección, prevención para algunas apoptosis, como les comento, después de un trauma totalmente, efectos antiinflamatorios, angiogénico, pues todos conocemos este factor importantísimo. Nuevamente vamos a proveer irrigación a nuestro nervio, ¿no? Incrementamos la capacidad para que crezca y minimizamos la atrofia muscular. Estas son unas bondades que pueden ser superiores a la dextrosa. Y en este trabajo, pues aquí explica el doctor Miquel Sánchez y su equipo cómo hicieron las infiltraciones en los dos ejes, en eje corto y en eje largo. En el eje corto, esquivando, sacándole la vuelta a los fascículos, y en el eje largo, inmediatamente al pasar al epineuro, nada más, ¿no? Y estos son los modelos de atrapamientos que ellos utilizaron, tan es así que nos comparten todo. Volumen intraneural aquí para el mediano, 2 mililitros, para el cubital, 3, y para el peroneo común, 3 y 3, ¿no? Y aquí las especificaciones con cada intervención. Muy interesante este trabajo, se los comparto de esta forma. Si, no, si lo logran bajar, qué bueno, y si tienen problemas, pues yo se los comparto un PDF, mándenme un correo. Pero bueno, ya sabemos que nuestros amigos asiáticos vienen con todo para todo, ¿verdad? Entonces, ellos se han dedicado a llevar esto al siguiente nivel. Ya hay bastantes trabajos metaanalíticos, búsquedas sistematizadas, ya empiezan a ver sobre este tema, ¿sí? Este tema levanta cejas. Y en este trabajo aquí les comparto cómo ellos concluyen que el plasma, la inyección es con plasma, no nomás sabemos que nos va a promover una reparación tisular más rápido, sino tenemos menor pérdida de la funcionalidad de toda la dinámica del esqueleto y otra serie de cosas interesantes que estudiaron. Aquí abajo, esta es una revisión sistematizada nuevamente que consideraron trabajos con ortobiológicos y posicionaron al plasma en algunos trabajos a la par con la dextrosa y en otros superior. Y en otro trabajo, pues les comento, ya hay trabajos que están demostrando la misma efectividad, pero mayor capacidad restauradora para mayores escenarios clínicos, ¿no? O severos. Hay trabajos
de hacer lisados plaquetarios. Personalmente no cuento yo con la tecnología para aquí en mi área donde yo trabajo contar con lisados plaquetarios. Sin embargo, hemos tenido excelentes respuestas clínicas a nuestros pacientes haciendo diferentes tipos de inyecciones perineurales, Perineural Injection Therapy, y uno que otro intraneural, y hemos logrado hacer, pues al parecer, buenos resultados, como el caso de Adrián, este chavo de 18 años. Lo consulté, lo tuve ya hace un par de años, pero cuando yo lo vi, llevaba 14 meses de evolución. Este chavo es luchador grecorromano y tuvo una fractura supracondilia, y como podemos. Entonces, pues como pueden ver, lo voy a poner otra vez para el que no alcanzó a ver o escuchar. Obviamente este paciente cursaba con un atrapamiento de la rama motora interósea, como le querramos llamar, diferentes nomenclaturas, de la rama motora del radial, ¿verdad? Entonces a este paciente lo que hicimos fue una hidrodisección con dextrosa en ese momento de esa rama, y a las 2 semanas le brindamos, a las 3 semanas le brindamos el primer tratamiento con biológico, que es esto fue hace algunos años. Les pido una disculpa porque no lo tomé yo, obviamente. Yo sé que no se va a ver específico, pero bueno, me ayuda para puntualizar lo que quiero decir, ¿no? A las 3 semanas se le hizo, eh, después de dextrosa, le ofrecimos hacer una hidrodisección perineural del plasma, con plasma de este nervio de la rama motora. Y entonces a las 3 semanas logramos ver este pequeño cambio. Como podemos ver, todavía sigue gran afección de las falanges distales y de del primer dedo, ¿no? Aquí yo le estoy corroborando con el paciente que no hay alteraciones de la sensibilidad, y no, todo era 100% motor, no había ningún trastorno de la sensibilidad. Por fortuna para este paciente no lo trajo el dolor a mi consultorio, ¿no? Como podemos ver, la caída del tono muscular muy claro. Y bueno, después de esto se le brindó a las otras 3 semanas un segundo tratamiento con biológico perineural. Ninguno de los dos fue intraneural. No lo consideramos porque no había datos clínicos para pensar en una lesión severa. Y ahí estamos viendo, después de la segunda inyección de biológico perineural, cómo el paciente pues recuperó importantemente. Después de esto, obviamente, inmediatamente ya teníamos en la línea a medicina física y rehabilitación. Esto fue hasta fue hace un par de añitos. Eh, el paciente le costó algunos meses recuperar la movilidad de la última falange. No, no pueden hacer esto, sino tiene que mover todo en bloque, y esto ya le estaba afectando a la primera articulación carpometacarpiana, ¿no? Metacarpiana. Y entonces, pero bueno, al fin y al cabo podemos ver que las ramas motrices responden. Hemos tratado también de hacerle caso al doctor Chen. Es increíble. Desde hace mucho tiempo nos han dicho que si, entre comillas, lavamos vulgarmente, ¿no?, los nervios con agua dextrosada después de cualquier procedimiento, en especial después de un tratamiento con plasma rico en plaquetas para osteoartritis degenerativa, pues vamos a tener mejores resultados. Entonces, pues siguiendo la moral de estos doctores, pues un servidor pues también se encargó de meter mano, y estamos haciendo pues lo mismo. Parte de nuestros tratamientos eh, después de reemplazo total de rodilla, eh, ofrecemos parte del tratamiento restaurador, esto antes de considerar una radiofrecuencia. Bien, pues no se trata de terminarnos toda la noche aquí, ¿verdad? Pero sí se trata de puntualizar algo muy interesante. En mi opinión, eh, la técnica de rastreo es determinante al 100%, porque si no encontramos el nervio,
atrapado, pues no vamos a poderle dirigir. Entonces, sí es importante repasar nuestras técnicas de rastreo. Recordemos que no es inflamación, que estamos ante una situación isquémica, no es inflamación. Aún así, hay persistencia de publicaciones recientes con corticosteroides. Pues no está mal, está bien, sigue habiendo muchas opciones, ¿no? Pero ya nos han dicho que corticosteroides no necesariamente le va a ir mejor. Sí es importante que recordemos que son cuatro los determinantes de la efectividad de la tiroidisección, ¿no? Ya platicábamos que intraneural o perineural, no necesariamente siempre los españoles recomiendan intraneural, no. Sí hacen énfasis y todas las personas que se han especializado en los ultrasonidos de alta definición, hacerle caso a la clasificación de Sutherland en nuestra exploración sonográfica y en términos muy burdos, no muy gruesos, cuando en el eje corto vemos que existe una pérdida de la arquitectura normal, entre comillas, estamos viendo adhesión de diferentes fascículos y en el eje largo estamos viendo fascículos muy gruesos. Incluso es factible ver fibrosis entre fascículo y fascículo. Cuando vemos una alteración en la arquitectura, ya consideremos o tengamos en mente un Sutherland 3 o mínimo 2 para arriba, ¿no? Entonces aquí ya vale la pena considerar qué inyectar para quién. El tipo de solución. Las soluciones que brindan mayor reparación y regeneración, pues ya se ha dejado muy claro que la dextrosa es lo mejor de todo que puede existir. El plasma rico en plaquetas, pues como mencionaba, es muy prometedor. El volumen juega un papel determinante. Por eso podemos utilizar, si no nos sentimos muy cómodos con una o con otra técnica, sí se recomienda que usemos una combinación de las dos técnicas para que logremos ver el trayecto totalmente hidrodisecado, ¿no? Y uno de los autores que estuve ahí revisando decía, toma en mente que es un tubo, los nervios son tubos de agua. Si yo inyecto aquí, el agua se va a ir para allá. O sea, no le tengamos miedo a un volumen, obviamente dentro de un criterio, ¿no? Y un juicio. Y el efecto mecánico tenemos que tenerlo en mente. La selección del inyectable siempre debe de ser considerada para cada caso clínico. Y eso es totalmente cierto. Y esto es como cualquier otro procedimiento intervencionista de los que nos especializamos. No siempre va a ser mejor uno ni va a ser todo el otro, ¿no? Un paciente metabólico que tristemente le cueste mucho trabajo someterse a control, que no quiere dejar de fumar, que metabólicamente está hiper metainflamado, pues no le voy a ofrecer un biológico de primera instancia, ¿no? Por supuesto que no. Hay que considerar la clínica del paciente y hay que considerar el escenario clínico de cada atrapamiento nervioso, ¿sí? Porque mencionaba el doctor Oliveira, Charles de Oliveira, allá de Brasil. Una cosa es que esté atrapado y otra cosa es que esté en compresión. Son cosas diferentes y nosotros le decimos indistintamente lo mismo, ¿no? Y eso sí es cierto. Y el PRP ha demostrado ser superior en los mismos modelos de dolor o de escenarios clínicos, perdón, que la dextrosa, ¿no? En síntomas y en tiempo de mejoría. Y pues con esto termino, hago un pequeño aviso parroquial, ¿no? Que recordemos que este año vamos a tener un super taller, vamos a tener unos grandes talleres de este congreso, se van a llevar a cabo en la Ciudad de México y después de ahí nos vamos a ver en el mismo taller a continuar con los talleres en modelos vivos. En el taller tendremos un taller de medicina regenerativa en modelos cadavéricos donde podremos practicar y aprender accesos intraóseos, plastías con ultrasonido, pero sobre todo los accesos intraóseos y que repasemos las técnicas de adquisición de biológico. Muchas gracias a MED en general, para no olvidar a nadie de la casa, por este grato momento aquí con ustedes. Gaby, te cedo la palabra. Ay, pues muchísimas gracias, excelente presentación como siempre, doctor. Pues sí, haciendo un poquito mención a lo que decía el doctor, si alguien tiene también preguntas, las podemos revisar en el chat.
Solo queríamos invitarlos pues al Congreso Anual de la MED, Congreso Internacional de Dolor y Medicina Paliativa, que va a ser el 22 al 25 de octubre en Mérida. Y como bien mencionaba el doctor, una particularidad que vamos a tener este año es que van a haber dos talleres simultáneos. El día 22 de octubre uno se va a dar en la UNAM, que va a ser en cadáveres, y el otro va a ser en Mérida, pero ambos van a ser sobre medicina regenerativa. Entonces, quienes estén interesados, por favor, inscríbanse y cualquier duda también les podemos mandar la información que requieren. Doctor, le hacen una pregunta. El doctor José Bugarín, que se utiliza bicarbonato con dextrosa. No, no, nunca he utilizado bicarbonato. La verdad, nunca he necesitado agregar aditivos para una hidrodisección, ¿no? No, doctor, no tengo experiencia con bicarbonato. También el doctor Carlos Espinosa menciona, bueno, antes que nada lo felicita, muy buena conferencia, y que el hialurónico, ¿cómo puede aplicarse para liberación de nervio? Pues es una buena pregunta. En México no estoy seguro que contemos con el ácido hialurónico de la densidad correcta ni la presentación. Cierto es que sí se utiliza, obviamente, como ya todos sabemos, y para lo que se utiliza, ¿no? Y sé que hay algunas presentaciones que usan cirugía plástica. Desconozco si en este país tengamos alguna presentación adecuada. Sé de personas que lo han utilizado, los que comercialmente conocemos. Algunos me han dicho que lo han diluido con salina, pero yo no tengo experiencia con esta presentación hialurónico y no les sabré contestar al respecto. He utilizado biológicos, por supuesto, y dextrosas y anestésicos locales, separados cada uno de los tres. Gracias, doctor. Eh, María de Los Ángeles, la doctora María de Los Ángeles nos pregunta que si tiene alguna repercusión utilizar solución inyectable como diluyente en la solución analgésica. Claro que sí. No sé si la solución analgésica se refiere al anestésico local, ¿verdad? Pero sí, claro, no existe ninguna repercusión, no va a pasar nada malo, repercusión como tal, no. Pero sí está demostrado que si en vez de usar salina y utiliza dextrosa y a esa le agrega su componente anestésico local, pues tendrá mejor efectividad que si utiliza salina, ¿no? Por como mencionan los trabajos, la salina va a desaparecer alrededor de una hora de donde lo inyectaron. Entonces, mejor utilicen dextrosa. Pero no le va a pasar nada si se diluye. Gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas más. El doctor Juan Cifuentes pregunta, ¿volumen que usa en artroscopía de rodilla o reemplazo de rodilla, dextrosa o PRP? En pacientes con dolor después de una artroscopía o después de un reemplazo, ¿verdad? Lo que yo estoy entendiendo, ¿Verdad? ¿verdad? Ah, Sí, ok. algo así como. Pues por lo general, lo que hacemos eh, cuando utilizamos plasma rico en plaquetas en pacientes que vienen después, voy a escoger un modelo, ¿no? Después de un reemplazo total de rodilla, aquí es importante varias cosas. Los biológicos no es la primera opción, ¿ok? Los biológicos normalmente tienen una incidencia genérica, voy a llamarle, de infección. Todos sabemos que son antibacterianos, pero cuando hacemos inyecciones intraarticulares en una rodilla que ya fue sustituida por una prótesis, el riesgo de inyección y el riesgo de infección es mayor, a diferencia de una que no. Si utilizamos biológico intraarticular en una rodilla
que ya le pusieron una prótesis, tenemos hasta un 2% de posibilidades de generar una artritis séptica. Entonces, no se recomiendan volúmenes cuando atendemos una prótesis de rodilla por el riesgo de infección, activación inmune, están muy sensibles esas rodillas. Entonces, para contestar la pregunta, volumen no es lo que se busca. ¿Qué es lo que buscamos si vamos a usar un biológico? Eh, Impregnar los ligamentos extraarticulares, en específico los colaterales y nada más. Y de ahí para arriba. Entonces yo le sugeriría, doctor, pues para los colaterales uno que otro centímetro, cuando mucho 2, 3 centímetros, pero guárdele todo para sus geniculados, guárdelo para el safeno y guárdenselo para las ramas cutáneas del femoral, en inglés llamados cutis. A esos nervios hay que tratar con biológico. Ahora, si utilizamos dextrosa, pues es una respuesta similar a la que yo daría. ¿Sí? No sugiero inyectar nada de dextrosa en una prótesis, para nada. Nuevamente, de los ligamentos para arriba. Gracias, doctor. El doctor Daniel Génesis pregunta, para la aplicación de PRP perineural, ¿lo realiza pobre en leucocitos y qué protocolo utiliza? Sí, doctor. Sí, sí, sí. Hay trabajo, uno de los trabajos que publiqué, que compartí, utilizaron plasma con carga leucocitaria y otros a lo que le están llamando plasma puro en plaquetas, es decir, hiperconcentrado en plaquetas. Y utilizaron plasma rico en factores de regeneración, que es el que utilizo yo. Los tres han mostrado, ninguno ha sido superior, pero hay muchos trabajos muy retóricos que están usando leucocitos. En lo personal, doctor Genis, yo utilizo 1800 por 10 minutos y eso es lo que utilizo por lo general para un túnel del carpo, que es lo que he hecho con biológico, y ya es a este muchacho que les comenté ahí, para estos dos casos utilicé un volumen de, creo que de 6 mililitros total. Sí es importante que les mencione que cuando utilizamos más de 5, yo he visto más de 5 mililitros en túnel del carpo, sí se les va a poner roja la piel, se va a irritar la piel y el paciente es muy, 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 muy factible que desarrolle un rash, porque hay mucha actividad inmunológica inmediatamente debajo de la piel, ¿no? Entonces, sí, eso sí, se los digo, se les va a prender poquito y avisen al paciente que es inofensivo y con un poquito de hielo suele ser suficiente. Gracias. Y la doctora Alexandra Ramírez pregunta, ¿para hombro doloroso se podrá mezclar ácido hialurónico con PRP? Pues sí, doctora, desde luego, si usted está hablando intraarticular, claro que puede hacerlo, ¿no? Pero si usted está hablando de conceptos de utilizarlo intralesional, pues yo le diría, pues nada más ponga plasma, no necesita al ácido hialurónico. La verdad, siguen habiendo trabajos que dicen que el ácido hialurónico incrementa la calidad de tu plasma. Sí, es como cuando le decimos aquí en México, pone la gasolina premium o la regular. Pues mira, me la están vendiendo como si fuera así, pero con la máquina que traigo es indistinto, la verdad. No, pudiéramos decir hasta cierto punto indistinto, claro que no es indistinto, pero yo no me rompo mucho la cabeza en eso, la verdad, porque ya hay muchos trabajos que dicen eh, que usar ya ácido hialurónico, por supuesto, es muy bueno, pero una vez que logramos activar la capacidad restauradora con un biológico, no vas a encontrar necesario estos ácidos hialurónicos. Los trabajos que siguen publicando ácido hialurónico son intraarticulares. Y recordemos que no siempre el problema está intraarticular. Ese es un grande sesgo. Gracias, doctor. Y un par de preguntas ya. Ahora sí más. Preguntan que si la dextrosa al 5% se puede utilizar en raíces y neuroeje. ¿Sí? ¿Cómo no? En inglés le comentan el sweet caudal, ¿no? Aquí nosotros le decimos el lavado epidural con dextrosa. Por supuesto que sí, doctor, claro que sí. Y preguntan que si el hielo no está contraindicado cuando aplicas PRP por el efecto antiinflamatorio.
Pues contraindicado como tal, no. Sí, claro, está demostrado que te puede retrasar tu primera respuesta, ¿no? El hielo yo lo utilizo a manera de apaciguar un poco la mente del paciente y la mía, porque por lo general cuando necesitamos hielito es después del tercer o quinto día, no antes, ¿no? Eh, entonces, sí, es totalmente cierto y lo comparto, usar hielo va a retrasar la respuesta, pero a veces hay tantas cosas que el paciente hace y que no nos dice y que nosotros suponemos que va a hacer y nosotros estamos pensando que el paciente hizo todo como le sugerimos y no es así, ¿no? Entonces, yo a veces trato de llevar la paz y le digo, mire, ya en el peor de los casos, ¿no? Se le puso muy roja, bueno, pues pon tu manito en hielo, pone hielito ya para que esté más tranquilo, pero realmente ya después del quinto día ya no me asustaría tanto porque la respuesta celular inicial ya acabó de terminar de formarse, ¿no? Al quinto día ya nomás es cuestión de días para que llegue otro tipo de celularidad, pero sí, la respuesta es cierta, no hielo. De acuerdo. Mm, Y la última es en tendinopatías, tendinosis contra tendinitis. ¿Qué solución prefiere usar? Solución. Pues si el paciente no es candidato para un biológico, le ofrezco de primera instancia dextrosa. Si el paciente es candidato, inmediatamente le ofrezco biológico. Y le doy la clasecita y le explico por qué. Así es, pero sí vale la pena por, por el bien de sus tendinosis, ofrecerle un biológico y que nos pongamos de acuerdo con nuestro mejor colega fisiatra, porque las tendinosis, el plasma solo, es la primera patadita que el paciente requiere para regresar a la vida, pero en términos de funcionalidad, auténtica funcionalidad, la terapia física, la rehabilitación, perdón, es increíble. Seguimos estimulando. De hecho, el doctor Centeno en Colorado dice que una rehabilitación acertada en el cronograma de un paciente con un biológico va a perpetuar muchísimo más el efecto ganado al paciente que no lo mandamos rehabilitar. Por ejemplo, el clásico paciente que anda jugando pádel, jajajaja, jijiji, rodilla me botó. Ese paciente que está entre una década de los 30, 60 años y lo mandamos a rehabilitar su cuádriceps, sus isquiofemorales y su cadera, le va a durar mucho mejor su tratamiento de rodilla que al que no se rehabilitó. Ay, pues muchísimas gracias y creo que lo que mencionas es bastante importante y por eso me agrada mucho ver que cada vez hay más rehabilitadores que también están entrando a los Correcto. diplomados e incluso ahorita están participando muchos en estas charlas porque trabajar en equipo con ellos ha sido una gran diferencia en la evolución de los pacientes y eso también se ha Totalmente, notado Gaby, mucho. totalmente. Sí, Mantener el equilibrio y la tensegridad to- íntegra, pues eso ahí está lo que nosotros estamos también subiéndonos a este barco, ¿no? Y es algo que nosotros que venimos de la anestesia, por eso lo mencioné un par de veces, necesitamos pues despertar estas celulitas que las traemos dormidas, ¿no? Como por ejemplo el uso de corticosteroides en tejido blando, pues no, ¿no? Ese tipo de cositas. así es. Pues como menciona el doctor Ricardo Quesada, un gran rehabilitador también, pues que alto volumen y ejercicio excéntrico pues ayudan mucho en dolor y en función. Y Así es, exactamente. pues muchísimas gracias, como siempre, doctor, por su participación. También por aquí estoy viendo a una gran alergóloga y una de mis maestras, la doctora Leonor González Arrieta, así que gracias y al doctor Subir que ya se fue. Muchas gracias a todos por su participación, por estar aquí y gracias por sus conocimientos siempre, doctor. Al contrario, gracias a ti, Guy, por la invitación, un gusto. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Que tengan Buenas bonita noche. noches. Los Bye. esperamos en el Congreso. En los talleres. Sí, en los talleres para que vean al doctor Ruján. Bye. Muchas gracias, doctores. Buenas noches. Hasta luego.